Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de los días domingos de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagados, muy importante, ya que no queremos interferencias al momento de la conferencia. De igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestra página web CIMA movimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita. En Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico. Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que reciban oportunamente las notificaciones cuando subamos nuestros videos en diferido. De igual manera, les recordamos que las preguntas deben hacerse a través del chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. ¿Cómo están, queridos amigos que nos acompañan todos los domingos en estas actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, que han sido concebidas para la enseñanza y la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista? Quisiera agradecer antes que nada a todos que me han enviado sus buenas vibraciones salutíferas con muchísimo cariño. Ya ayer recibí el alta y estamos iniciando las actividades, reincorporándonos poco a poco, y esperamos seguir dando lo mejor de nosotros al movimiento espírita nacional y internacional. También quiero enviarle un efusivo abrazo a todo el movimiento de cultura espiritativa que han estado muy pendientes de mi recuperación. Aquí ya estamos todos unidos nuevamente, aunque lo hemos estado siempre en pensamiento, pues ya podemos estar en la actividad física incluso. Hace el 20 de mayo tenemos que recordar que estamos cumpliendo 63 años de fundación, recibimos felicitaciones de todos los países, a todos los amigos, muchísimas gracias. Son parte de este movimiento y pues nos sentimos muy agradados por continuar con esta actividad que venimos haciendo ininterrumpidamente. El conferencista de hoy no necesita mayor presentación, tiene un amplio currículum. Es un pedagogo, un escritor, un hombre que le ha aportado a lo intelectual, a la cultura, y para el movimiento espírita, a lo humano, a lo ético, y para el movimiento espírita internacional y nacional es un referente. Creo que, John, para empezar, voy por allí, te voy a dejar en el uso de la palabra la conferencia de hoy, Espiritismo y Política. Te recibimos con mucho cariño, John. Muchas gracias, Yolanda. Siente en mis vibraciones la inmensa alegría de verte de nuevo por aquí y de que estés al frente de esta actividad que ya está asociada contigo, porque durante estos meses que he estado apoyando esta actividad, todos me dicen, ¿cuándo vuelve Yolanda? De modo que es una inmensa alegría. Interpreto el sentimiento de todos, Yolanda, al verte de nuevo aquí al frente de esta actividad, disfrutando de salud, aunque falte todavía un poquito, como tú lo dices, pero ya lo fundamental está hecho y adelante, Yolanda. Gracias por la presentación. Gracias a Yacirita de Lituania, Venezuela, que siempre nos da el apoyo técnico para estas actividades. Mi saludo cordial a los miembros de CIMA, de nuestra institución, a sus directivos, a sus miembros, como yo digo, a los que están en Venezuela y a los que han debido salir en esa enorme diáspora. No olvidemos que hay decenas y decenas de miembros del CIMA
distribuidos en muchísimos países, diversos países de América y de Europa e incluso en Oceanía, en Australia. Bueno, y saludos a todos los que hoy nos acompañan en esta actividad. De entrada les digo que no se me escapa que se trata de un tema delicado, un tema que puede tocar sensibilidades, podría llegar a rozar con algunas opiniones, creencias, posturas. Y ante ello, y en mi responsabilidad como espírita, quisiera ofrecer estas consideraciones de la manera más serena, más respetuosa, más esclarecedora, con la intención de invitar a pensar, no a que piensen como yo lo hago, sino simplemente a pensar, con oídos para oír, para aprovechar informaciones y extraer reflexiones, extraer conclusiones para sus propias reflexiones. En el movimiento espírita, entre algunos sectores, hay cierta actitud en la que se extrañan de que una conferencia lleve por título Espiritismo y Política. Piensan que el solo título ya es un despropósito. ¿Qué tiene que ver el espiritismo con la política? E incluso llegan a pensar que se trata de una auténtica profanación, vincular estos dos ámbitos que en principio estarían distantes el uno del otro. Pero las reflexiones que les voy a presentar, producto del estudio y de la experiencia de muchos años y de mi inmenso amor por el espiritismo, me llevan a suponer que con reflexiones de este tipo algunos amigos podrían modificar algún criterio o al menos podrían examinar también otra óptica que podría ser diferente a lo que están o han estado pensando. Estos términos, espiritismo y política, guardan relación por un hecho natural, porque es que todo se relaciona, todo cuanto compete al ser humano se relaciona con la política. Y bastaría que nos remitiésemos a las propias definiciones, a los propios orígenes del concepto y de su aplicación para darnos cuenta de ello. Deberíamos, por supuesto, remontarnos al pensamiento de aquel gran filósofo griego, uno de los grandes de todos los tiempos, como lo fue Aristóteles. Aristóteles definió al ser humano en su expresión helénica como un zoon politikon, no exactamente traducido como animal político, sino como ser social. Zoon politikon, la persona que por lo tanto en la condición de tal vive en la polis, vive en la ciudad. Aristóteles, en su tratado de la política, explica que el ser humano no está hecho para mantenerse solo o aislado, que el ser humano lo es en tanto que se relaciona con los demás. Por eso, no pudiendo satisfacer por sí mismo todas sus necesidades, requiere de la interacción con los demás. Por eso el ser humano forma familias, dice Aristóteles. Las familias forman aldeas. Las aldeas se constituyen en ciudades, algunas mayores, las polis, ciudades-estado, y las propias ciudades pueden llegar a convertirse en anfictionías, en federaciones, en organizaciones de mayor carácter. Por lo tanto, los seres humanos se unen, se relacionan
para satisfacer esas necesidades. Y cuando constituyen estos organismos complejos, estos requieren de ser gobernados, requieren ser dirigidos. Y la politiqué, en el término griego, la política significa básicamente el arte de gobernar la ciudad, el arte de gobernar a los pueblos, a las sociedades, el arte de gobernar a los hombres. Es por eso que somos seres sociales y somos seres políticos. Y la política, según Aristóteles, la mejor política es aquella que está dirigida a la consecución de la eudaimonía, es decir, de la felicidad. En la visión aristotélica, en esa visión teórica esencial, la política tiene como finalidad hacer que los hombres sean dirigidos y conducidos, gobernados, para la procura de la felicidad común, del bien común, del bien de la sociedad. Claro está, esto podría ser un excelente programa, el que mostró Aristóteles, pero con una reserva que tendríamos que hacer. Y es que ese programa, conforme a la estructura griega, ese programa no incluía ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los extranjeros. Esta era una concepción política para los hombres de la ciudad, los ciudadanos. De modo que con esta observación es que debemos considerar esta visión aristotélica. Claro, en el amplio proceso evolutivo de las ideas en el mundo han aparecido numerosísimos pensadores, filósofos, estudiosos de la política y que han presentado las más diversas teorías, variando enfoques, cambiando sus propuestas, pero todos centrados en la idea de que la política tiene como fin supremo el gobierno de la sociedad. Y de ella ha surgido, relativamente en tiempos recientes, casi podríamos estar hablando del siglo XX, una disciplina que se encarga de coordinar el estudio de la política, tanto como teoría como praxis en su ejercicio. Estamos hablando de la politicología o la politología, donde se estudian, entre otros aspectos, las doctrinas, las teorías políticas y, además de ello, los elementos prácticos para hacer que la política pueda conducir al gobierno concreto. Y en eso se incluye el concepto básico de la lucha por el poder, que es una lucha muchas veces, a veces pacífica, a veces violenta, a veces cruenta y a veces incruenta. Se estudia en la politología la formación de aquellas estructuras que unen a los hombres en un programa común según sus convicciones afines y se forman los partidos. En este caso, los partidos políticos. Y en general, la politología pues es una enorme y profunda reflexión sobre el origen y evolución de las actividades políticas. Dicho esto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué dice el espiritismo sobre esto? ¿Es verdad que el espiritismo no dice nada al respecto? ¿Es verdad que el espiritismo no tiene nada que ver con ello? Es nuestra opinión, y que no es así, que sí tiene que ver muchísimo la visión politológica con el espiritismo, y no solo eso, sino que el espiritismo aporta profundas reflexiones e informaciones muy interesantes y útiles que pueden ayudar sobre todo a la vinculación que para nosotros es fundamental entre la política y la ética, es decir, el verdadero ejercicio de la política en función del bien humano, del bien de todos, del bien común. Y esto se deriva de la propia cosmovisión espírita. Kardec, fundador y codificador, sistematizador, estructurador
del espiritismo, definió a la doctrina por él establecida como la ciencia que estudia el origen, la naturaleza del espíritu y sus relaciones con el mundo corporal. Y a partir de allí, Kardec derivó un concepto esencial, y es que el ser humano es un espíritu encarnado. Un espíritu que trae un bagaje informativo, un repertorio de información de vidas anteriores, que en síntesis expresa en la vida actual y que con esa situación vive y convive en función de un destino, en función de un proyecto, en función de un proceso que le va a llevar a la superación, en base a la ley del progreso. Podríamos decir que la cosmovisión espírita del ser humano como ente encarnado es una visión que se presenta desde la perspectiva de una tetradimensionalidad. Tetradimensionalidad, es decir, podemos examinar la contextura, la configuración del ser humano a través del prisma de 4 dimensiones. En primer lugar, somos espíritus. Hay una dimensión espiritual trascendente. Es el hilo conductor, es el ser espiritual. Pero ese espíritu, para entrar en el mundo encarnado, necesita ingresar en un proceso de fecundación del óvulo, nacer como ser humano concreto en la carne. Y por lo tanto, al encarnar, entramos en la segunda dimensión, la de naturaleza biológica. Ser humano es un ser espiritual, en primer lugar, es un ser biológico, en segundo lugar. Y esa constitución biológica conjuga 2 vectores esenciales. Ontogénicamente, individualmente considerado, cada individuo recibe por herencia las características de sus progenitores y de los antecesores de sus progenitores, para darle forma al cuerpo que el espíritu en el que encarna y va a dirigir. Y desde el punto de vista filogenético, el Homo sapiens, el ser humano, es el último anillo conquistado en la escala evolutiva en la Tierra a partir del proceso continuo de transformación de las especies desde formas biológicas inferiores hasta la llegada al nivel homínido y presentarse como Homo sapiens. No hay posibilidad de entender al ser humano sino a partir primero de la dimensión espiritual, segundo de la dimensión biológica, en tercer lugar, cuando nacemos, cuando somos alumbrados, cuando entramos en el mundo físico encarnado, pasamos a convertirnos en seres sociales. Seres que vivimos, que convivimos, que nos relacionamos. Seres que en esa continuidad espiritual preexistimos, existimos, coexistimos y subsistimos. Éramos antes, somos ahora, seguiremos siendo. Y en ese proceso nos configuramos una personalidad que constituye nuestra 4ª dimensión, en este orden, la dimensión psicológica. Porque a través del cerebro, el espíritu procesa información, modela una personalidad, expresa cognitivamente ideas, expresa emociones, expresa sentimientos, establece un ritmo conductual, un determinado tipo de comportamiento. Somos, por lo tanto, en la conjugación, en tanto que seres encarnados, habiendo un factor imperecedero que es el espíritu y factores más transitorios que son lo biológico, lo psicológico y lo social, pero en el ser encarnado estos 4 elementos interactúan con igual intensidad.
De allí que al estar constituidos como seres sociales que vivimos y convivimos, establecemos una clarísima relación con los demás, de la cual no podemos desprendernos. Influimos en los demás y somos influenciados por nosotros. Es una auténtica interacción. Y la mejor demostración de que el espiritismo atiende a estas 4 dimensiones, y en particular de la que ahora hoy queremos hablar, la dimensión social, la vamos a encontrar en la totalidad del corpus doctrinario establecido por Kardec. Al estudiar la obra completa de Kardec, encontramos allí elementos atinentes al espíritu, elementos concretos relacionados con lo biológico, elementos concretos relacionados con lo social y elementos concretos relacionados con lo psicológico. No es cierto que en la obra, como algunos piensan, los que no han estudiado a Kardec, ajenos al espiritismo, que el espiritismo solo se ocupa de asuntos espirituales y de hablar con los muertos, dicho en forma popular. No, el espiritismo es un conjunto, un cuerpo de ideas completo en torno al ser encarnado en todas sus dimensiones y el ser desencarnado. Es por eso, amigos míos, que no es posible decir que el espiritismo no interpreta al ser encarnado como un ser social, que por lo tanto vive, convive, se organiza, se reúne, pasa a tener injerencia en las estructuras sociales, a las cuales ayuda a cambiar o es cambiado por ellas. Pasa a formar parte de pueblos, naciones, sociedades, países que son gobernados. Pasa a ejercer funciones en ese orden y por lo tanto el tema político, la naturaleza política en cuanto al arte de gobierno de las sociedades, en esa clásica definición aristotélica, le compete y no puede aislarse de ella. Aristóteles decía que la única manera de no ser social, de no ser un son politicón, o las dos únicas maneras, decía Aristóteles, es que no necesitemos resolver nuestras necesidades y por lo tanto o somos más que hombres y por lo tanto somos dioses, o somos menos que hombres y por lo tanto somos bestias. Pero si estamos en la categoría humana es porque estamos en la condición social. Pues, amigos míos, en esta condición social examinada por el espiritismo, los postulados básicos, los principios generales de la doctrina espírita están presentes transversalmente en todos estos factores. Dios, la inmortalidad, la evolución, la reencarnación, la comunicación espiritual, la vida en el universo, todos estos principios cortan transversalmente los demás presupuestos teóricos y prácticos del espiritismo. Pero en el plano concreto de lo social, en la obra de Kardec vamos a encontrar no un tema aislado, sino en la médula de la obra de Kardec nos vamos a encontrar con comunicaciones, informaciones de los espíritus, reflexiones de Kardec, ensayos teóricos del fundador del espiritismo sobre esta importante materia. Bastaría solamente que acudiéramos al estudio únicamente del libro Los Espíritus. La tercera parte del libro Los Espíritus, las leyes morales, es un auténtico tratado sociológico y político. Sociológico y político, dictado en la respuesta de los espíritus y reorientado también por todo el pensamiento de Kardec. ¿Qué otra cosa son dentro de esa tercera área del libro de los espíritus? ¿Qué otra cosa son las leyes como la de sociedad, libertad, ley de igualdad, ley de conservación, ley de destrucción, ley de amor, justicia y caridad?
son leyes esenciales que tocan a las relaciones de los hombres. Aquí hablo de los hombres, los seres humanos. Y por lo tanto es un compendio de ideas fundamentalmente sociológicas y políticas, y no solo teóricas, sino prácticas. Hay observaciones de los espíritus y de Kardec que claramente invitan a los seres humanos y en particular a los espíritas que se animan con el espiritismo a pensar, a reflexionar y a actuar de manera coherente en función de esos principios. Y son, amigos míos, en esos principios de eso que yo llamo un tratado sociológico y político, que son las leyes morales presentadas en el libro de los espíritus, son conceptos sumamente avanzados. No solo avanzados para la época de Kardec, de la fundación del espiritismo a mediados del siglo XIX, no, avanzados en nuestros tiempos, avanzados en nuestros días, al punto que muchas de las reivindicaciones en el área de la libertad, la justicia social, la fraternidad, la práctica de la convivencia, la sustitución de prejuicios, de instituciones anacrónicas, inspiradas en prejuicios religiosos o políticos, esos principios mantienen su lozanía, su frescura, su vigencia y son al día de hoy un verdadero desafío que puedan ser, que deban tenerse para conquistar en el porvenir. Dicho esto, vamos a establecer cuál es el criterio general que se infiere de la misión espírita con respecto a la necesidad de mejorar la sociedad, de cambiar en la sociedad muchísimos aspectos que requieren ser transformados. Es evidente que los espíritus y Kardec orientaron en la vía de correlacionar de manera positiva, directa, dos valores: el cambio moral y el cambio social. Muchísimas veces los espíritus dijeron que las personas que aspiran a cambiar el mundo deben comenzar por cambiarse a sí mismas. Que el cambio social tiene una clara relación de antecedencia con el cambio moral. Es aquello que está resumido en una magnífica frase del Mahatma Gandhi. Los hombres que aspiran a cambiar el mundo para mejorarlo deben ser ellos en sí mismos la prefiguración del cambio que desean en los demás. Y efectivamente, esa es una lección importante, que no debe ser absoluta, porque no se trata de una relación de causa-efecto entre el cambio moral y el cambio social, como a veces ha sido mal entendido. Si no hay el cambio moral, no habrá cambio social y por lo tanto aquí la humanidad estará guardando milenios y milenios para producir transformaciones. No, es una posición quietista, conformista, pasiva. No. Así como el cambio moral es un condicionamiento fundamental para que el liderazgo que impulsa el cambio social se dé en la vía adecuada, también la sociedad y los cambios sociales logrados influencian a los hombres en sus propios procesos de cambio moral. Es una interacción dialéctica entre lo moral y lo social. Lo moral influencia a lo social y los cambios sociales también intervienen en los cambios morales. Y esto es demasiado importante que se comprenda de esa manera, porque cuando se interpreta de una forma, a mi juicio, simplista, notamos que se insiste mucho en la expresión como si fuera el desideratum, la base esencial de la propuesta espírita. Se insiste todo el tiempo en la reforma íntima, en la reforma personal. Y en eso estamos de acuerdo, en que se insista en ello. Y creo que en general los espíritas damos en nuestra vida, en nuestras vidas, damos lecciones de ello. ¿De acuerdo? Pero lo que no se puede es plantear un espiritismo
que bajo el refugio de la reforma íntima se desentienda de la necesidad del espírita de actuar de manera concreta y dinámica en la sociedad para cambiar por las vías sociales y políticas, cambiar las estructuras que afectan al progreso de la humanidad. El espírita está llamado, precisamente por sus valores éticos, está llamado a ejercer un rol muy activo en el cambio social. Porque individuo y sociedad forman parte de una ecuación en la que se interactúa. Los individuos modelan, cambian la sociedad, pero la sociedad, con sus opiniones, sus creencias, su estructura, también modela y también cambia a las personas. Es como una montaña que se abre con dos bocas, trabajadores de ambos lados. Ambos trabajan abriendo la boca de la montaña para construir un pasadizo, un túnel. Ambos trabajan hasta que finalmente se encuentran y se produce la luz. Hay que trabajar en lo moral y hay que actuar en lo social. Una cosa no excluye la otra. Siempre he mostrado mi preocupación porque las banderas de la reforma íntima constituyan una evasión del espírita ante los compromisos sociales. Una evasión que lo lleva a tener una actitud pasiva, contemplativa, cruzado de brazos, como si Dios y los espíritus van a hacer el cambio que el mundo necesita. Dios, causa suprema, inteligencia suprema, causa primera y creadora de todas las cosas, a través de sus leyes procede para que la evolución continúe adelante. Nosotros, como parte de esos designios de Dios, nos corresponde actuar de manera práctica y concreta. Somos del mundo, estamos en el mundo y debemos trabajar para cambiar el mundo. No lo van a hacer los espíritus desencarnados. Ellos pueden insuflarnos ideas, pueden inspirarnos buenos propósitos, de hecho lo hacen, pueden animarnos con las mejores intenciones, pero en el plano de la acción social corresponde a los espíritus encarnados proceder, y los espíritas, salvo que deseen utilizar la reforma íntima como un pretexto para la evasión, los espíritas debemos estar presentes con nuestras opiniones, con nuestros escritos, con nuestros discursos, con nuestros actos, incluso favoreciendo los cambios sociales positivos, como de hecho lo hicieron líderes espíritas desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y hay de ello suficientes testimonios históricos. No se puede, en nombre de la reforma íntima, ignorar, desconocer o evadir la necesidad de nuestra presencia en el cambio social. Ahora bien, de la misma manera, no se puede intentar justificar las desestructuras sociales, las injusticias de la sociedad, los desajustes morales, no se pueden explicar únicamente por el factor reencarnatorio. Y en esto nuestro ilustre orientador, nuestro gran pensador, fundador, lo llamamos, de la sociología espírita, Manuel Porteiro, lo examinó de una manera clarísima en su gran obra que debería ser más leída, Espiritismo Dialéctico. No es intentando justificar los males presentes con los problemas en vidas anteriores. Claro que existe una relación causal, una relación de causalidad espiritual, por supuesto, existe, está presente, se expresa de mil maneras. Recogemos mucho lo que hemos sembrado en el pasado, pero la dinámica social también recoge los cambios que ella produce. Y estamos en un mundo muy injusto, muy insolidario, muy distante de la práctica de la fraternidad. Y no podemos pensar en términos kármicos, en términos de pago de deudas para que ese mundo mejore. Es una auténtica evasión que lleva a cruzarnos de brazos. Y nos corresponde a nosotros
con justicia, con equidad, con mucha firmeza, trabajar para ese mejoramiento del mundo, comprendiendo el pasado, pero mirando el hoy y sobre todo hacia el porvenir. La ley del progreso nos impulsa a entender lo que pasó para ubicarnos en lo actual y a partir de allí proceder a pensar en el porvenir, que tiene que ser un porvenir mejor. Es una concepción fantasiosa, absolutamente fantasiosa, imaginar un más allá feliz que no guarde relación con un más acá feliz. Como si el mundo espiritual fuese un idilio, una Arcadia, una nueva Jerusalén que mágicamente se va a lograr con los espíritus que vivirán desencarnados en eterna felicidad. Hay un continuum directo entre el espíritu encarnado y el espíritu desencarnado. No hay una dimensión espiritual feliz si no se logra la felicidad en el mundo concreto de los hombres encarnados. Porque al fin y al cabo, ese mundo espiritual no está formado por ángeles, ni por entidades sobrenaturales, ni por divinidades, ni por demonios. Está formado por seres humanos sin cuerpo físico. Hay una humanidad desencarnada en conexión con una humanidad encarnada. Lo que nos afecta como seres encarnados también nos afecta como seres desencarnados. No habrá superación de los prejuicios, de las injusticias en el mundo espiritual entre los espíritus desencarnados si no trabajamos aquí, ahora, por mejorarnos y deslastrarnos de esos prejuicios, de esas injusticias, de esas desigualdades. A veces el espiritismo ha sido señalado como una doctrina conformista, quietista, contemplativa, en que los espíritas se complacen en hablar con los espíritus o en hacer ejercicios de relajación o de visualización, cuando eso es apenas una parte pequeña del contexto doctrinario y del contexto de ideas de lo que es el espiritismo. Pero ha sido señalado porque ha ocurrido y ocurre de esa manera, de espíritas que hablan de caridad, mas no se interesan por el desvalido, hablan de solidaridad y no la practican, porque están cómodos en su zona de confort, hablando del espíritu, especulando sobre ello, en asuntos metafísicos y teológicos, y escapan a la realidad concreta de un mundo de encarnados que está reclamando nuestra presencia, que está reclamando nuestra orientación, que está reclamando nuestras decisiones. Me gustaría recordar una pregunta que formula Kardec en el libro Los Espíritus. Precisamente en esa parte de las leyes morales, cuando habla de la ley de igualdad, Kardec pregunta a los espíritus, creo que es la pregunta 806. Kardec pregunta, ¿las desigualdades sociales son obra de Dios? Y el espíritu responde tajantemente, no, las desigualdades sociales son obra de los hombres y no de Dios. Somos los hombres, los seres humanos, mujeres y hombres, que hemos formado esta sociedad, igual que formamos sociedades anteriores. No es obra de Dios que haya unos privilegiados y otros desfavorecidos, que haya injusticias de todo tipo, prejuicios y discriminaciones. Es parte de un proceso evolutivo de la humanidad, donde los seres humanos estamos trabajando por ello. Y si hemos construido ahora o en vidas anteriores esas desigualdades, ahora nos toca, conscientes de ello, esforzarnos para superarlas. De modo que esa, en nuestra opinión, tiene que ser la auténtica relación entre el ayer, el hoy y el mañana. Dicho esto, conviene señalar que cuando entramos en la consideración del espiritismo, ya entendido como doctrina que sí se ocupa de la política,
es necesario que hagamos algunas precisiones, algunas observaciones y algunas advertencias. Hay que tener cuidado. Yo diría que el primer cuidado es este. Vamos a llamar a los espíritas que tengan vocación para el servicio social, vocación para el liderazgo social, vocación para ejercer mediante el sufragio cargos de dirección locales, nacionales o internacionales. Vamos a llamarlos a tener un cuidado, a tener una precaución importante, que me parece a mí absolutamente fundamental. Cuando intervenimos en la acción política, y somos espíritas, nuestras posiciones, nuestras decisiones, nuestras convicciones son nuestras, pero no podemos decir que son las opiniones, las observaciones de los espíritus. No son las opiniones de los espíritus y no son las convicciones del espiritismo. No podemos actuar en nombre del espiritismo cuando nos corresponde actuar a nosotros como espíritas. No es justo que involucremos al espiritismo en aquello que corresponde a nuestra esfera particular, a nuestras convicciones. Por eso es de cuidado cuando alguna vez se ha intentado trasladar la política partidista a los centros espíritas, cuando se han hecho declaraciones públicas porque se ocupa algún cargo en algún área de la administración pública y se hace en nombre del espiritismo, es prudente que esa persona, ese espírita, tenga cuidado y lo haga como espírita, pero reflejando su opinión, porque la opinión del espiritismo es aquella que resulta de un consenso, de una resolución consensuada entre las instituciones espíritas para decir esto pensamos todos los espíritas o la inmensa mayoría. Es muy delicado atribuir al espiritismo aquello que realmente nos compete a nosotros. Por eso, dentro de estas observaciones y advertencias, me gustaría decir que una cosa es la posición política desde el punto de vista de esta visión social progresista y otra cosa es el partidismo político. Los partidos son necesarios. Los partidos son agrupaciones de personas con unas determinadas ideas comunes, con más o menos comunes, con unas finalidades, con unos propósitos vinculados a la toma del poder. El partidismo es una cosa distinta, por lo tanto, a las dimensiones politológicas. Es un ejercicio práctico del pensamiento político. En mi opinión, el espiritista debe, en primer lugar, tener una visión política en el término de estos grandes valores sociales y humanos y morales. Más, si es su preferencia, si es su decisión formar parte de partidos políticos, es su derecho, pero no debe, no puede, no está autorizado a llevar los emblemas, las consignas, los nombres, las decisiones de un partido político, sea el que sea, llevarlos al centro espírita. Porque en el centro espírita lo más probable es que haya espíritas, tan espíritas como él, que puedan tener una opinión diferente. Y eso lo que va a traer es desavenencias, discusiones. Y en definitiva, amigos, si se lleva la política partidista al centro espírita, quien pierde es el espiritismo. Vamos a recordar que en el reglamento que escribió Kardec de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, vamos a recordar que el artículo número 1 establece que están prohibidas las discusiones políticas y religiosas. Kardec obviamente entendía, aunque algunos espíritas no lo entiendan del todo todavía, Kardec entendía
que el espiritismo ni es un movimiento político partidista, ni es un movimiento religioso. A quienes, por ejemplo, les gusta decir que el espiritismo es una religión, pues valdría la pena recordarles cómo va a ser una religión si el propio Kardec en su Sociedad Espírita prohibió las discusiones de religión. De modo que ni de religión ni de política partidista. Otra cosa son los análisis que, como hemos visto, de las opiniones de los espíritus y del desarrollo del pensamiento espírita puedan darse para el mejoramiento y la transformación de la sociedad. Así que, amigos, todos los espíritas nos complacemos cuando sabemos que un líder espírita ha sido elegido alcalde en algún país, o prefecto, gobernador, ministro, a ejercer una función pública. Y nos complace porque estamos convencidos de que su honradez, su probidad, su ética, cimentada en los valores espíritas, le va a permitir ser un punto de distinción con respecto a otros dirigentes, incluso de su propio partido político. Eso nos complace mucho. Pero lo que no puede hacer ese líder, no puede hacer ningún dirigente espírita, a ninguno de nosotros nos está permitido, es partidizar el espiritismo. Bajo la pretensión de cambio social o cambio político, no podemos partidizar el espiritismo y no debemos ideologizarlo. El espiritismo no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. El espiritismo es el espiritismo y sus posiciones son de avance social, de progreso social, y cada espírita en particular puede tener su propia preferencia, su propia opinión, pero no es materia de que intente expresarlas públicamente en nombre del espiritismo. Repito, debe expresarlas en nombre de sus propias convicciones. Y de la misma manera, conviene advertir que cuando el espírita entra en el ámbito de la discusión política, partidista o no, nunca debiera olvidar la recomendación esencial del kardecismo y de todos los movimientos éticos en el mundo, que es el respeto y el apego a la verdad. A la verdad, que significa la honradez, la honestidad, la decencia, el equilibrio, la serenidad, que yo resumo en este momento en una palabra que me gusta mucho, que es la ecuanimidad. La ecuanimidad, ser ecuánimes a la hora de evaluar, de hacer diagnósticos y de emitir opiniones. Muchas veces he tenido conversaciones, hasta desacuerdos, con amigos espíritas a quienes mucho respeto y mucho aprecio y con quienes mucho coincido, y a veces he sentido que aplican un doble rasero. Por ejemplo, cuando alguna vez hemos dialogado, discutido sobre situaciones que ocurren en el mundo, por ejemplo, a partir de movimientos totalitarios, como aquellos que surgieron en el siglo XX, y lo digo en plural, aquellos que surgieron en el siglo XX, totalitarismos, algunos amigos solamente se refieren a un totalitarismo y lo mencionan y lo nombran, pero omiten al otro o a los otros. Cuando se refieren a las dictaduras, tiranías o despotismos, se refieren solo y enfrentan con razón esa tiranía de cierta orientación ideológica que ellos combaten. Pero las mismas tiranías, las mismas dictaduras de otros signos ideológicos se callan. A veces adoptan el pretexto de que no saben sobre eso. Claro que saben, claro que saben. Yo digo que padecen, lo digo con todo respeto, padecen de una enfermedad que se llama hemiplegia ideológica, porque solo miran una parte de la situación, miran algunos árboles y no miran el conjunto. Yo invito al espírita a la participación social y política, siempre afianzado en valores centrales de honestidad, de apego a la verdad, de honradez
incluso de honradez, para decir que está mal aquello con lo cual simpatizamos. Porque de lo contrario, el mensaje espírita estará tan sesgado, tan partidizado, tan ideologizado, que perderá su carga transformadora. Solo es posible un espiritismo de dimensión social, de acción social progresista, si está basado en el respeto histórico a la verdad, en las decisiones que se ajusten a los hechos, que expresen de verdad una posición honrada para decir bien a lo que está bien y para decir que está mal lo que está mal, hágalo quien lo haga y provenga de quien provenga, porque nadie tiene el monopolio de la verdad ni la exclusividad del error. Y cuando se trata de agresiones a la decencia humana, a los derechos más elementales humanos, cuando se trata de situaciones que transgreden todos los límites, no es posible callar. Y es necesario hablar y en voz alta, con honradez, diciendo, llamando a las cosas por su nombre y haciéndolo a título personal, repito, no involucrando al espiritismo. Pero sin este prerequisito de la verdad y de la honradez, estaremos simplemente repitiendo y repitiendo los modelos basados en intereses, basados en egoísmo, basados en bajas pasiones que caracterizan muy habitualmente a los partidos políticos y a sus dirigentes que hacen promesas y las olvidan, a quienes levantaron banderas de utopías redentoras y finalmente hicieron en la realidad distopías que transformaron en algo peor aquello por lo cual sustituyeron. Vamos a converger en un movimiento espírita social fraterno a partir del reconocimiento legítimo de aquello por lo cual miramos, que tiene que ver con nuestra sensibilidad humana, espiritual, de nuestra sensibilidad social. Amigos míos, hay mucho por hacer en el mundo. Doquiera que veamos, nos vamos a encontrar con auténticas calamidades económicas, calamidades sociales, calamidades políticas, desajustes morales. Es mucho lo que hay que hacer y es mucho lo que los espíritas podemos hacer, y me permito hasta un adjetivo: los espíritas de mentalidad abierta, progresista, los que no creemos que el espiritismo se reduzca a hablar con los espíritus, que es muy importante, la mediunidad, pero el espiritismo es un vigoroso movimiento de ideas, un paradigma para el mundo moderno, y ese paradigma tiene que ser distinto. Tiene que haber vientos frescos en el espiritismo para que no se repitan aquellos errores de antes y para que no se reproduzcan los modelos que existentes con sus prejuicios. Y para ello, mis amigos, hoy en la conclusión de esta exposición, me permito adelantar lo que podrían ser ideas que muchos otros ya han presentado también, que yo recojo, de ideas para un programa tal que constituya las bases de una doctrina social espírita. Un programa con reafirmación de principios, con un llamado de atención a los líderes del mundo, cualquiera sea su partido, cualquiera sea su ideología, cualquiera sea su orientación, para que respeten las promesas que hicieron a sus electores, para que no sucumban a la oscuridad de la corrupción administrativa, al lucro fácil, para que mantengan un ritmo de actividad y de trabajo en favor de sus pueblos. Una doctrina social espírita que sea escuchada, porque no solamente está planteando esas situaciones, sino que lo está haciendo a partir de unos valores
éticos incuestionables. Si no hay esa ética en el líder político espírita, igual que en todos nosotros, pero en los que han optado por la política, si no hay esa ética de la ecuanimidad, de ser capaces de mirar el panorama con el equilibrio del caso y se sesgan en una dirección o en otra, el espiritismo no tendrá poder, fuerza o influencia para lograr ningún cambio positivo, porque repetirá los eternos modelos desgastados y prejuiciados de todos los partidos, que generalmente sucumben a las pasiones, a los intereses y a los egoísmos. Un programa de doctrina social espírita que pueda lograr en forma concreta, mostrar al mundo una preocupación de los espíritas por las dificultades concretas, objetivas, que atraviesan la inmensa mayoría de las personas. Las injusticias sociales, examinando sus causas, la igualdad entre las personas independientemente de su sexo, edad, condición sexual, condición étnica. Un inmenso movimiento que desde la perspectiva espírita propia tiene mucha base por la visión reencarnatoria en cuanto a la igualdad de derechos de la mujer, con preocupaciones muy concretas, no solamente por las mujeres que son agredidas, que son descalificadas, que tienen menos sueldo con igual trabajo en sociedades occidentales, sino por esas niñas, esas mujeres de África, de Asia, particularmente del continente africano y en algunos lugares de Asia, donde se les mutila genitalmente, donde se les castra, donde no pueden ir, tienen que ir tapado su rostro detrás de un hombre, donde no pueden ir a una universidad, donde no pueden culturizarse, niñas que son convertidas en esclavos, sometidas a matrimonios que voluntariamente no han escogido. Tenemos que colocar una posición espírita en favor del respeto pleno a la diversidad sexual, a la ruptura con los prejuicios, a los derechos del ser humano de experimentar su sexualidad con ética, con solidaridad, con compañerismo, pero en los términos que cada uno considera que son propios de su afectividad. Un espiritismo que se pronuncia clara y categóricamente frente a resabios de pasados que deberían ya estar superados, como es el racismo, la xenofobia, el maltrato y la discriminación a los migrantes por distintas causas, a los refugiados, a los disidentes políticos, a los exiliados en el mundo. Un espiritismo que se pronuncie de verdad contra las guerras, contra las campañas armamentistas, que promueva la paz entre las naciones y la solución pacífica a las controversias, que no avive fuegos a las guerras que tanto sufrimiento traen, guerras locales, regionales o del tipo que sean. Un espiritismo que se pronuncie claramente por los derechos de los trabajadores manuales o intelectuales. El trabajador es la base del sistema productivo y tiene derecho a ser remunerado adecuadamente, a tener acceso a las condiciones mínimas de vida. Un espiritismo que plantee el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud como condiciones fundamentales de la dignidad humana. Un espiritismo que plantee claramente el respeto a la fauna, a la flora, a los animales, para superar formas de tortura con los animales. Un espiritismo que plantee una educación laica, abierta, popular, gratuita, democrática y accesible a todos. Un espiritismo que denuncie el fanatismo religioso, igual que el fanatismo político, que ambos unidos son combustible para expresiones del terrorismo indiscriminado. Un espiritismo que promueva la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad para que cada uno tenga derecho a pensar como le place. Y así como el pasado, el cristianismo, el catolicismo y las religiones y las iglesias condenaban a la Inquisición, a las hogueras, a los infiernos, a los disidentes, ahora no haya represión, no haya limitación a la libertad de las personas porque disienten
de un pensamiento religioso o de un sistema político. Libertad, libertad plena, libertad democrática plena para todos. Y en resumen, porque esto es muy largo, un espiritismo que exprese una concepción de la solidaridad humana, la solidaridad intranaciones, es decir, entre los pueblos de cada nación, y la solidaridad internacional para que las naciones convivan en un plano de respeto, de compañerismo, un espiritismo, en fin, que promueva la fraternidad. Un espiritismo, pues, que haga concreta la aspiración que Kardec señaló en sus obras de transformar, ayudar a transformar un mundo de pruebas y expiaciones en un mundo de regeneración moral. Amigos míos, esta es mi utopía. Esta es mi utopía. Les invito a que piensen sobre ella y quienes se sientan identificados la compartan. Es una utopía que tiene una enorme virtud. Solo está movida por el amor y no está movida por la pasión ni por el egoísmo. Así, por tanto, es una utopía que no corre el riesgo de transformarse en distopía, como le ocurrió a tantas ideologías utópicas que cuando se encargaron del poder repitieron y multiplicaron los vicios y las tragedias que intentaron superar. La utopía espírita, planteada en el mejor sentido de esta palabra, es utopía porque es esperanza, es utopía porque es ilusión, pero es utopía que se puede concretar porque de una o de otra manera la ley de Dios es la ley del progreso. Y aunque tarde, el progreso vendrá. El progreso se impondrá y llegaremos a tener el mundo mejor que todos anhelamos. Les invito a que desde esta perspectiva de una doctrina social espírita compartamos esta bellísima utopía. Excelente, John. Vamos a dar de una vez el paso a las preguntas. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Tenemos una primera pregunta de Amorín. La transformación moral que prefiero a la reforma íntima nos lleva a ejemplificar un mejor comportamiento actuando en sociedad, incluso sin acción política partidista. Por otro lado, declaramos espiritistas sin actuar de acuerdo con los principios doctrinales. Sirve como contrapropaganda. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Sería apropiado decir que el comportamiento ético sin proselitismo es la forma más eficaz de demostrar los beneficios sociales del espiritismo? Amigo Amorín, yo comparto esa posición porque yo no tengo participación político-partidista de ninguna naturaleza. Y desde mi bandera del espiritismo siempre he actuado en la vida como ciudadano, como profesor universitario, como hombre activo, militante espírita. De modo que mi opción ha estado allí. Yo lo que he querido hoy es respetar la opción de aquellos espíritas que escogen el camino de la acción social y política, que también tienen un espacio en el espiritismo, siempre y cuando advirtamos lo que hoy hemos planteado, que no es correcto llevar al centro espírita la posición partidista del líder espírita determinado, y que no conviene partidizar a la institución espírita. Conviene respetar al centro espírita en sus propósitos básicos y que a la hora de discutir posiciones sociológicas o sociopolíticas se tomen fundamentalmente en cuenta esas referencias, esas aspiraciones básicas como las planteadas por Kardec en el libro Los Espíritus. Perfecto. Tenemos una pregunta de Iván Moreno. Ante todos, saludos. Pregunta, a propósito, ¿cuál sería la propuesta del espiritismo cuando entran en conflicto dos principios morales fundamentales, como por ejemplo la libertad individual y la igualdad? Al amigo Iván Moreno
uno de tantos venezolanos en la diáspora, ahora está en Argentina. Quiero decirle a Iván que no encuentro contradicción entre esos dos principios, entre la libertad y la igualdad moral. Pienso que todos esos principios básicos se complementan. Hay un trabajo de Allan Kardec, un ensayo publicado por Kardec, lo pueden encontrar en sus obras póstumas, que se titula Libertad, Igualdad y Fraternidad, que obviamente responde a aquella trilogía laica de los pensadores de la enciclopedia francesa que luego instituciones como la masonería adoptaron como su divisa. Libertad, igualdad y fraternidad. Yo recuerdo que Kardec dice en ese trabajo algo que comparto plenamente. Para Kardec, la libertad es esencial al ser humano. La conquista, la igualdad y la práctica, la fraternidad. Y dice Kardec que ninguno de los tres por sí solo lograría ese avance en el mundo. Y por eso señala Kardec que si fuese posible un programa social, así lo llama Kardec, un programa social fundamentado en la consecución de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad y su aplicación, el mundo lograría su transformación. Yo pienso que no hay contradicción entre una doctrina moral sobre la libertad, igual que una posición de principios sobre la igualdad y la fraternidad. No tengo más preguntas. Tiene una por aquí de Pilar de Albacete. Okay. Fueron de las personas que hicieron las primeras preguntas. Mi cariño para ti, gracias Pilar por tus buenos deseos. Te dice Pilar, John, ante enfermedades, actos de abuso, delincuencia política, delincuencia común, desencuentros y riñas en general que vivimos a diario, me pregunto muchas veces cuál es la diferencia entre la resignación mansa, respetando el libre albedrío del otro, y la aceptación de la situación como elegida por nosotros de antemano antes de encarnar. Sí, bueno, eso es uno de los eternos debates que se formulan cuando hablamos de la libertad, libre albedrío, el determinismo. Me gustaría decirle a Pilar y a los amigos que ahora siguen con nosotros que la resignación no es la palabra adecuada. Por supuesto, entendida en cuanto a conformidad para no vivir desajustado en nuestra realidad, podría entenderse. Pero si por resignación se está entendiendo una actitud pasiva, quieta, de que las cosas ya están como son y que no podemos cambiarlas, es el factum, es el maktub, es el destino que ya escribió eso, esa resignación no corresponde, en mi opinión, en una interpretación laica, dialéctica del kardecismo, porque nos corresponde a nosotros, frente a lo que está presente, si aquello no está ajustado a lo que ya el progreso marca, estamos en la disposición y debemos estarlo de cambiarlo. Creo profundamente que el espiritismo es una doctrina de cambio, no de resignación. Ahora, en un sentido de la palabra, resignarnos para no estar angustiados por no aceptar situaciones, podría ser. Pero siempre, aún aceptando las realidades, tenemos que mirar al cambio, mirar al progreso, mirar al futuro. El espírita tiene que ser una persona dinámica, abierta al cambio y además ser él un agente de cambio, con su palabra, con lo que escribe, con lo que hace y con el mismo ejemplo que da en la sociedad donde vive. Porque el ejemplo de vida a veces dice más que muchas palabras. Hay líderes que pregonan ideas muy bonitas, pero luego se descubre que en lo personal esconden manchas morales muy fuertes. Tiene que haber coherencia entre lo que se expresa, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Coherencia, para que a partir de allí el ejemplo del espírita pueda propagarse y surtir efectos benéficos.
La gente puede decir en un lugar, en una comunidad determinada, ese señor está proponiendo unas ideas, nos está invitando a pensar en la reencarnación. Voy a estudiarlo porque ese hombre ha logrado en su vida ser un ejemplo para nosotros. Y si la doctrina que lo anima lo lleva a ser tan ejemplar, vale la pena conocer esa doctrina. Bien, hizo otra pregunta la amiga Pilar y te dice, ¿desea el espírita, por ejemplo, la pena de prisión de quien infringe la ley humana? Esa pregunta la hizo Kardec, está en el libro Los Espíritus, cuando Kardec pregunta acerca de la protección de la sociedad frente a los delincuentes. Kardec dice, por supuesto, los espíritus, la sociedad tiene derecho a protegerse, pero el castigo en sí mismo, dicen los espíritus, no es suficiente. Tiene que ser más bien planteado el tema de la rehabilitación del delincuente. La rehabilitación. La prisión indispensable en una sociedad, en cualquier sociedad, para proteger a la mayoría. Pero que la cárcel no se convierta en un fin en sí mismo, sino un instrumento de regeneración y de rehabilitación. Y allí hay toda una propuesta espírita para la reforma de nuestros sistemas penales. ¿Más, Yastrita? No, no tengo más preguntas. Bueno, muchísimas felicitaciones tienes aquí. Son innumerables de todas partes. Te las haremos llegar si quieres hacer algún comentario final, John. Sí, agradecer la paciencia que han tenido para asistir a esta actividad, que ha sido un poquito extensa, pero no quería quedarme corto en algunas ideas, y reafirmar un concepto que ojalá yo haya sabido transmitir adecuadamente. El concepto de la ecuanimidad. Solo habrá consenso en el movimiento espírita para un programa de acción social progresista si se parte de una actitud ecuánime y no sesgada por determinadas creencias mineralizadas o por posiciones ya establecidas, y más si son de partidos o ideologías concretas. Solo puede haber ese consenso a partir de la ecuanimidad, es decir, de mirar las cosas con serenidad, con apertura, con respeto, y no comprometerse férreamente con opiniones, porque eso es lo que corresponde a mis intereses o a mis pasiones. No, fundamentalmente nuestro propósito tiene que ser como espíritas, la divulgación y la defensa de un espiritismo limpio, moderno, positivo, progresivo, progresista, basado en Kardec, pero mirando a los tiempos modernos. Un espiritismo no fosilizado, un espiritismo que requiere que soplen vientos nuevos de paso, acorde con los tiempos, pero sobre todo con la marca de la honestidad en la defensa de las ideas. Particularmente, lo he dicho y lo digo claramente, no puedo compartir programas comunes con quienes no partan del amor a la verdad y de la ecuanimidad. Y voy siempre a protestar cuando en nombre del espiritismo se parcializan ideológicamente determinada posición. Invito a la ecuanimidad y a que nos unamos en las banderas comunes de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Bueno, John, todos aquí expresan que ha sido como una sacudida eso que tú nos has dado, que nos llevan a reflexionar bastante. Creo que tenemos todavía una larga tarea en los centros espíritas de seguir trabajando en función de esa sociedad que queremos.